4 glándulas. 2 a la izquierda, 2 a la derecha, y son las 4 glándulas paratiroideas, que secretan otra hormona distinta a las hormonas de la tiroides y que tienen una acción completamente diferente. Entonces, de la tiroides vamos a indicar que van a producir 2 hormonas, T3 y T4, solo 2, gracias al influjo de la TSH que viene de la hipófisis, y la TSH es producida gracias a la acción de la PDH. Estas 4 glandulitas son como 4 pequeñas abejitas que están en la parte de atrás de la tiroides. Se llaman paratiroides, producen otra hormona paratiroidea. La acción de la hormona paratiroidea es completamente distinta, porque va a actuar sobre el metabolismo del cáncer. En cambio, las hormonas tiroideas, ¿qué hacen? ¿Cuáles son? La T3 y la T4, ¿qué hacen? La presión arterial. ¿Qué hacen las hormonas tiroideas? Para los linfocitos, ¿no? Tienen un gran número de funciones. Las funciones son múltiples. Podemos indicar sin miedo a equivocarnos que las hormonas tiroideas van a llegar a controlar el 80% de funcionamiento. No tienen una sola función, son múltiples funciones que tienen las hormonas tiroideas, pero básicamente están dedicadas al control del metabolismo celular. Gracias a la acción de las hormonas tiroideas se produce el metabolismo en el organismo. Ahora, entonces, cuando lo vamos a la glándula tiroides, ya desde el punto de vista de la señal, ¿qué es lo que vamos a buscar en la glándula? Vamos a valorar el tamaño. ¿Cómo puedo saber si al tocar el cuello de mi paciente la tiroides está aumentada de tamaño? Con las maniobras. Dije, no sabía el tamaño del. Dije, eso es Pues eso. tengo que tocar con la tiroides normal. No, la tiroides en sí no se pasa. Y la próxima vez cuando palpe un cuello que encuentre algún tipo de alteración, yo puedo determinar que está aumentada de tamaño, que la consistencia ha variado, que hay alteraciones a nivel de la superficie, de la forma de la tiroides, como una mariposita con las alas abiertas. Y al palpar, ¿qué buscamos? Básicamente, dolor. Solo dolor. O sea, tú palpas la tiroides y fuera de lo que estamos viendo, lo que es alteraciones anatómicas, buscas presencia de dolor. Si al tocar la tiroides hay dolor, ¿qué indica eso? ¿Qué le está pasando a la tiroides? Está inflamado. Está inflamada. ¿Cuál es el diagnóstico? Tiroiditis. No, ¿Cuál es el diagnóstico? tiroiditis. Tiroiditis. Tiroides, tiroiditis. Una cosa entonces es tiroiditis, que es inflamación de la glándula, y otra cosa es bocio. ¿Qué es el bocio? Una enfermedad. Es Aumento de tamaño. Solamente la tiroides creció, se ha hipertrofiado. No está inflamada, solamente aumentó de tamaño. Eso llamamos bocio. En cambio, la inflamación propia de la glándula le denominaremos tiroiditis. Entonces, al momento de palpar la tiroides, la alteración anatómica más
común es el aumento de tamaño, la hipertrofia de la boca. Eso es lo que denominamos óseo. No solamente por la situación endocrinológica, una ya desde la semiología de tiroides, vamos a encontrar dos tipos de óseo. El óseo difuso, que representa un crecimiento homogéneo de ambos lóbulos de la tiroides. El óseo multinodular, donde se puede presentar crecimiento de solamente un lóbulo o porciones de un lóbulo. En el difuso crece toda la tiroides. En el multinodular solo crece un lado, uno de los lóbulos o pequeñas porciones de un solo lóbulo. Y otra alteración que podemos encontrar es un quiste tiroideo. El paciente te va a decir, doctor, me toca aquí el cuello, es como si hubiera una bolita. Es pequeño. Esto es un quiste tiroideo. Esas son las posibilidades. Vamos a ir viendo. Estas. ¿Qué progreso que me muestran? ¿Qué? La Lucía, ¿cómo está? ¿Qué? La Lucía, ¿cómo está? ¿Cuáles son No sé. las alteraciones que podemos encontrar en el funcionamiento de la tiroides? Les decía hace un momento, lo primero que tenemos que recordar que hace un tiene la tiroides. Básicamente, participar en el metabolismo. A ver, para hacer un resumen, porque el tema es extenso, bien extenso, para hacer un pequeño resumen. ¿Cuál es el producto final del metabolismo celular? Sí, sí. En toda una serie de procesos metabólicos. Producción de energía. Producción de energía. Y para la producción de energía, ¿qué se necesita? ¿Oxitocina? La glucosa. Muy bien. ¿Qué le pasa a la glucosa? Se degrada. ¿Cómo la glucosa va a ser energía? A través de ciclo de Krebs. No es tan fácil la célula. Con la glucosa entra a la célula y se produce energía. No es así. Entonces, partiremos de la glucosa. Molécula de glucosa que ingresa con la alimentación. Es absorbida a nivel del intestino. Esa molécula de glucosa pasa a plasma sanguíneo y de acuerdo a la concentración que se tenga, y tenemos el valor de la glicemia. La glucosa no sirve de nada en la sangre. No sirve de nada. Nada, realmente no tiene ninguna utilidad. Es inútil la glucosa en la sangre. Para que tenga alguna funcionalidad debe entrar al interior de la célula. Para entrar a la célula, ¿qué se necesita? Un canal. El otro día les decía, ¿ven? Cada Canal. cuarto es una célula y hay puertitas para cada uno de los elementos que tienen que entrar. Hay una puerta para el sodio, una para el calcio, una para el potasio, y etcétera, etcétera. Una es para la glucosa. Y nadie puede pasar por esa puerta si no hay un portero que te abra. Entonces, para que la glucosa entre al interior de la célula, ¿quién se la sube? Entonces nos va a abrir la puerta y le va a decir, sí señora glucosa. ¿No es un músculo? La insulina es la que permite que la glucosa entre al interior de la célula. Si no hay insulina, la glucosa va a tocar la puerta todo lo que quiera, pero no hay quien le abra. Y ese es el principio básico de lo que es la diabetes. Como la insulina se produce en el páncreas, aunque haya glucosa en la sangre, no va a entrar al interior de la célula si no hay insulina. Y junto con la glucosa, ¿qué más entra al interior de la célula? La glucosa va de la mano con alguien. Y es
Si hay insulina, le va a abrir la puerta. Señora, glucosa fácil. Yo no entro sino a mi amiga. Sodio. Sodio. Es un electrolito. No, potasio. La glucosa entra al interior de la célula por cada molécula de glucosa. Bueno, entran al interior los dos como amigos, pero ahí adentro se enojan y se separan. Cada quien va para su lado. ¿Qué le pasa a la glucosa? La glucosa va a entrar a una serie de procesos metabólicos que cuando yo estaba de estudiante que odiaba aprender. Supongo ustedes, ¿no? El ciclo de Krebs, ¿sabes? Tantos problemas, tantos pasos. Aprenderse tantos nombres. ¿Para qué? Para que al final se saque de conclusión que por cada molécula de glucosa se va a producir ¿qué? ATP. ¿Qué es el ATP? Adenosina y ese ATP que en última instancia produce energía. Y la energía es sinónimo de calor. Por lo tanto, nuestra temperatura corporal, fuera de lo que hemos dicho de ser termorregulador, Crea cuerpos y te sacarán los ojos. componentes que la regulan, que la controlan a la producción de energía, a la producción de calor a través de la formación de redes. Si el cuerpo necesita calor, ¿qué va a hacer la célula? Aumentar la producción de ATP. Si al cuerpo le sobra calor, ¿qué va a hacer la célula? Inhibe la producción de ATP. Ahora que ya estamos en época otoñal, mes más de abril, en mayo vamos a congelar. Vamos a abrir en un refrigerador. ¿Qué pasa cuando hace frío? Es como si quisieras avivar una fogata. ¿Qué le pones a la fogata para que produzca calor? Leña, ¿sabes? Maderitas, tronquitos. Imagínense que cada molécula de ATP es una maderita, es un tronquito. Pones un ATP al fuego, se quema y produce calor. Por cada molécula de glucosa se produce una molécula de... Bueno, depende de la parte del ciclo, pero pongamos para que no sea difícil de producir. Cada molécula de glucosa produce ATP. Si se necesita más calor, tenemos que meter más aceite. Si se necesita menos calor, ya no lo ponemos. ¿Y qué tiene que ver eso con la tiroides? Que para que esa molécula de ATP, el ejemplo, es como si las moléculas estuvieran amontonaditas por un tronquito. Alguien tiene que alzar ese tronquito y llevarlo al fuego para que se queme. ¿Quién hace ese algo? La ATP. Gracias a la acción de las hormonas tiroideas se produce el consumo, llamémosle, de ATP, y gracias a eso la persona, todos nosotros tenemos. Entonces ahora, ¿me entenderán si les digo que en el paciente con hipertiroidismo, mucha hormona tiroidea, mucho tronquito que se quema, que va a haber mucha producción de calor? Por eso, una de las manifestaciones, vamos a ver a continuación, ¿no? Una de las manifestaciones del hipertiroidismo, ¿qué es? Intolerancia al calor. Básicamente, las hormonas tiroideas producen aumento del metabolismo de todas las células, de todos los órganos del cuerpo. Bueno, eso para que entendamos posteriormente lo que son los síntomas. ¿Qué alteraciones podemos tener con la tiroides? Dos. El hipotiroidismo, que es cuando la tiroides no produce una adecuada cantidad de hormonas. El hipertiroidismo, que es cuando se produce excesiva producción de hormonas. Por eso primero hemos
hemos visto el tema de hipotálamo, hipófisis, hemos hablado sobre mecanismos de retroalimentación positiva y negativa. ¿Qué pasa cuando las hormonas están disminuidas? Las hormonas tiroideas están muy bajas en plasma. Hay que subirlas. Hay que estimular la tiroides para que la tiroides produzca más hormona. ¿Quién estimula a la tiroides? ¿Qué hormona? La TES. Entonces, en el hipotiroidismo, cuando la T3 y la T4 están disminuidas, la TSH tiene que estar. Y al contrario, cuando hay hipertiroidismo, T3 y T4 elevadas, TSH disminuida. O sea que existe una relación inversamente proporcional entre la cantidad de TSH que hay en sangre y la cantidad de T3 y T4. Eso significa que cuando hay hipotiroidismo, TSH está elevada, T3 y T4 bajas. Cuando hay hipertiroidismo, T3 y T4 elevadas, TSH baja. Esas son las dos alteraciones básicas que se tienen por la alteración del funcionamiento de la tiroides. El hipotiroidismo primario, TSH elevada, T3 y T4 disminuidas, y el hipertiroidismo, TSH disminuida, T3 y T4 elevadas. Hay uno más, que es el hipotiroidismo secundario, donde la T3 y la T4 están disminuidas, pero la TSH puede estar normal o ligeramente disminuida. ¿A qué llamamos hipotiroidismo primario? ¿Qué es causado por que no hay una causa? Cuando el Tiene una problema, causa. la patología está donde en la tiroides. Aquí está pasando algo que está impidiendo que se formen hormonas tiroides. ¿A qué llamamos hipotiroidismo secundario? ¿Cuándo es provocado por algo externo? Cuando la patología está comprometiendo un nivel más alto. ¿Cuál es el nivel más alto? Hipófisis. Y no se produce TSH. ¿Y a qué llamamos hipotiroidismo terciario? Cuando la patología está en ambiente de hipotálamo. Primario en tiroides, secundario en hipófisis, terciario a nivel de hipotálamo. Bueno. Ahora, ¿cómo vamos a buscar estas alteraciones tiroideas que se puedan presentar en nuestro paciente? Con las maniobras de exploración semiológica. Inspección, palpación, rara vez auscultación. ¿Se percute a la tiroides? No se percute. No. ¿En qué circunstancia patológica será de utilidad la percusión de tiroides? La tiroides no se percuta. No hay ninguna utilidad para la percusión. La auscultación en muy raras circunstancias. Cuando se tenga sobre todo patologías de tipo vascular a nivel de la tiroides, estamos hablando de soplos de la arteria tiroidea, en patologías de orden vascular. Pero lo que sí nos va a servir muchísimo es uno, la inspección y sobre todo la palpación. Para poder realizar la palpación de tiroides vamos a utilizar maniobras. Tenemos maniobras de abordaje anterior, que son la maniobra de Krieger o de Lahaye, y la de abordaje posterior, que es la maniobra de Kervan. Ahí están sus nombres. Y en la inspección vamos a ver todo lo que significa la tiroides. Y hay una maniobra más en la cual no participamos activamente, pero que se considera parte de la inspección, que se llama la maniobra de Marañón. Todo esto vamos a ver, les voy a explicar uno por uno. Bien, para poder
empezar con nuestro examen clínico, lo primero que vamos a hacer es mirar. Nada más que mirar. ¿Y qué tienes que encontrar? Si el paciente es hiperactivo o es hipoactivo. Si el paciente se ve sudoroso, diaporético, bien, ¿cómo se ve? Si la voz se escucha normal, tiene una tonalidad normal o una tonalidad aguda o grave. Empezaremos con lo que es piel y cabello. En semiología general, justamente hemos visto eso en quinto semestre, lo que era característica, o lo que son características de la piel y del cabello de un paciente con patología. En el hipertiroidismo, la piel es delgada, brillante, húmeda, como la piel de un recién nacido. El cabello delgado, fino, brilloso, delicado, realmente piel y cabello como si fuera de un recién nacido. En cambio, Buenas tardes, señor. Disculpe las molestias. Es que necesitamos a Milton Montevideo un ratito. De dirección le están llamando. Me han informado que le llame también. no, sí, solo él. Solo tiene. Ya, por favor, gracias. En el paciente que tiene, al contrario, el paciente que tiene hipotiroidismo tendrá la piel seca, tendrá la piel gruesa, el cabello seco, grasoso y sobre todo quebradizo. Es muy frágil el cabello de un paciente con hipotiroidismo. Es normal, realmente es normal, que cuando tú te estás dormiendo se caigan pequeños mechones de cabello. Es normal, porque es el cabello que ya ha cumplido su función y ya murió. Se cae ese cabello y es reemplazado por cabello nuevo. Pero si al momento de bañarte o al momento de cepillarte el cabello se salen mechones enormes de cabello, puede ser la primera manifestación de hipotiroidismo. Por caída de cabello de una manera muy importante. También tenemos una alteración a nivel de las cejas. En el hipotiroidismo se pierde la parte de la cola, el tercio externo de la ceja se pierde. Lo que es la cabeza y el cuerpo se mantienen, la cola de la ceja se pierde. Y eso se llama alopecia ciliar. Entonces, si te preguntan qué patología o con qué patología se relaciona, con qué patología tiroidea se relaciona la alopecia ciliar, pues es hipotiroidismo. Ahora, los pacientes con patología tiroidea, como tienen en el hipertiroidismo aumento del metabolismo y en el hipotiroidismo disminución del metabolismo, cada uno tiene características propias. En el hipertiroidismo, en palabras generales, ¿qué pasa en el hipertiroidismo? Todo aumenta, todas las funciones, todas las acciones del cuerpo aumentan. En el hipotiroidismo todo disminuye. Es por eso que el hipertiroideo es una persona hiperactiva. Para que se acuerden, ¿saben con quién comparo a un paciente con hipertiroidismo? ¿Se acuerdan de la propaganda del conejito de corazón? ¿Verdad? Que tocaba su tamborcito. Y todo el día está tocando el tamborcito y cuando se canse, mantiene tanto y noche, está ahí jugando el muñequito. Así es un hipertiroideo. El hipertiroideo es una persona hiperactiva. Es una persona
que se levanta a 4 de la mañana. No tiene sueño. No tiene sueño. Es una persona que ya desde las 5 de la mañana está empezando a hacer sus actividades. Tal vez conozcan a alguien así. Una mamá, que no es mía, no es mía, pero una mamá que se despertaba a las 5 de la mañana a hacer y despertaba a sus hijos. Estaba oscuro. Levántense, tienen que ducharse, abrir su cuarto, desayunar. Primero a uno de los hijos ya recién preparar comida, parte de lo que era preparación de alimentos para el almuerzo, porque tenía que estar barriendo, o tenía que estar haciendo limpieza, en época de vacaciones. Y sus hijos eran menores de 18 años, creo que son. Algunos más pequeñitos. Pero mamá, estamos en vacaciones, esto es oscuro. No, ya es hora de levantarse. Levántese. Para una persona hipertiroidea, el mundo anda en cámara lenta. Todo ven ven que todas las personas hacen las cosas muy lentamente. Y esta mamá, que era una tía, ¿qué hacía? Los reñía y hasta los pegaba a sus hijos. ¿Por qué no te apuras? Haz rápido las cosas. Te lo estoy haciendo. No, estás haciendo lento, estás haciendo mal. Para esa persona todos andamos en cámara. Tiene tanta energía, que está quemando y quemando y quemando y quemando la riqueza. Tiene tanta energía que tiene que hacer las cosas de manera rápida. Por eso es muy pedagógico. Son personas que imposible que tomen una siesta. Depende de cada persona, ¿no? Hay muchos jóvenes, adultos, ancianos que después del almuerzo toman una siestita de 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, recuperan un poco de la energía y siguen haciendo sus actividades. Estas personas, imposible. Esta tía acababa el mediodía, o sea, el almuerzo del mediodía, ya se ponía a hacer algo. Estaba sola, lavaba platos, limpiaba cocina, terminaba en un ratito y se ponía a hacer para luego ir. Pasaba esa hora y ahora qué hago, la cena. Pasaba la hora de la cena, ahora qué hago. Todo el tiempo están queriendo hacer algo. Por eso son como ese conejito de educación que no hay cuando se cansa. Parece que les han dado cuerda y no hay cuando se cansa. Llegaba a las 12 de la noche y la tía seguía haciendo cosas. Ya se imaginarán, hasta las más ridículas e insulsas seguía haciendo. Se ponía a lavar los baños a esa hora. Y quería que todo el mundo siga su ritmo. Su esposo, sus hermanos, sus hermanas, sus hijos sobre todo, vivían todos en la casa. Quería que todos le sigan ritmo. Imposible. Todos eran normales, ella era la enferma, pero para esta paciente, para esta tía, todos estaban mal, todos estaban enfermos y tenían algo. Seguro tienen anemia, seguro tienen esto, seguro tienen lo otro. ¿Por qué? Porque no hacen las cosas bien. Esta persona, al ser hipertiroidea, tener tanta energía que no sabe cómo gastarla, no duerme. Como les digo, la hora más temprana de su sueño, que yo me acuerdo que era niño, 12 de la noche, y a las 5 estaba otra vez despierto. Ya dormía 4 o 5 horas y era suficiente. Así es un hipertiroideo, es una persona extremadamente hiperactiva. Y al ser hiperactiva, para ser hiperactiva se necesita aumento del metabolismo, mayor producción de energía. Pero al haber mayor producción de energía, mayor metabolismo de todas las células del cuerpo, aumentan todas las funciones de la célula. Por ejemplo, ¿qué va a haber a nivel cardíaco? ¿Qué va a haber a nivel respiratorio? ¿Qué va a haber a nivel digestivo? Aumento del peristaltismo. Todas las funciones aumentan. En cambio, el hipotiroideo es todo lo contrario. Algo
El hipertiroideo tiene intolerancia al calor. Tanto calor que tiene, tantos ATPs que se queman permanentemente, que este paciente no siente frío. Puede estar en la punta del Illimani con malla y bikini y no le hace frío. No siente frío. En cambio, el hipotiroideo es lo contrario. Es una persona lenta, todo lo hace lentamente. ¿Han visto Sotoria? Del perezoso, así es. Todo lo hace lentamente y tú que eres normal realmente te saca de tus casillas ver cómo están las cosas. Es una persona que al no tener ATPs adecuadamente en un número adecuado, o sea, en un número mucho menor del necesario, son personas que no tienen energía y se pierden. Son personas que suben al minibús, no llegan ni a la esquina y ya se han dormido. Pueden estar en la parada. Ese es otra manifestación del tiempo. Todo el tiempo están con sueño, todo el tiempo están cansados. A pesar de que pueden llegar a dormir 10 hasta 12 horas, se despiertan y siguen con sueño. Eso sí, se confirma. Eso es lo que me espera anemia también. Otro familiar. Uno con hiper y otro con hiper. Estas personas tienen intolerancia al frío. Como no tienen energía, todo el tiempo les hace frío, pero es un frío exagerado. Para el ejemplo, pueden estar en las playas del Caribe con 40 grados de temperatura, están con su chulito, su abrigo, su chalina, con guantes y temblando de frío. ¿Por qué? No se puede. De este familiar que les digo, alguna vez nos invitábamos a, me acuerdo de una vez, y siempre les cuento a los alumnos, nos invitamos sería el mes de septiembre, octubre, vamos con mis hijos y a mediodía, tipo 1 de la tarde, estaba haciendo bastante calor, el sol estaba en pleno, y obviamente por el calor, mis hijos con polera, yo estaba también con camisa de cara, que se chamarras. Llegamos a la casa, nos abre la tía, hola tía, ¿cómo está? Bien hijito, ¿qué pasa? ¿Cómo están los padres? Me mira. Está haciendo un calor, ¿cómo se está saludando? No, a mí me hace frío. Y como que 1 de la tarde, con esos ponchos, esas ruanas enormes, grandes de vicuña o de alpaca, así. Y con su chelito. Era lo mismo. Ya. Que pasaremos al alivio, vamos a esperar que termine de cocinarse para el almuerzo. Nos sentamos y quieren un aguito, sí, un refresquito, un juguito. Para los chicos, para mis hijos les da. Y me dicen, ¿qué es que te lo traigo la estufa? Es que ella no quiere más. Está mal contigo. A ver, te ayudaré en la cocina. Saben cocinar, es que han entrado a la cocina, saben que el calor es importante, se concentra el calor. Yo he entrado y como sopapo me da el calor, porque estaba con el horno prendido. Pero la tía con su garrafa, que es con su estufa de garrafa, prendida a todo lo que daba de la garrafa. Y a pesar de eso no le hacía frío. Perdón, no le hacía calor. Aquí parecía que estaba en el Antártida, pero temblaba de frío, era increíble. Hijito, qué frío está haciendo, no, estás mal, o sea, algo pasa, algo está mal. Y ahí fue que vimos que el problema que tenía aquí. Bueno, entonces, si el paciente es hipoactivo, hipotiroideo, si es hiperactivo, hipertiroideo. ¿Por qué el paciente se ve diafórico? Excesiva producción de calor, excesiva eliminación de calor, el hipertiroideo tiene diafórico. Vamos a evaluar el hipertiroideo y una de las características que tiene el que tiene hipertiroidismo es el temblor, pero un temblor fino,
temblor. ¿Qué otra patología tiene temblor? El Parkinson. ¿Cómo diferenciamos el temblor del Parkinson del temblor del hipertiroidismo? Del Parkinson. Cuéntale. El temblor es en todo el cuerpo, no solo en el paciente con Parkinson está quietito y está tranquilo. Empieza a mover y empieza a temblar. Se detiene y otra vez el temblor se pierde. O sea, en el Parkinson el temblor es en movimiento. En cambio, en el hipertiroideo es lo contrario. El temblor es en reposo. El paciente está quieto y empieza a temblar. El hipertiroideo se mueve y el temblor cesa. Esa es la principal diferencia. En el hipertiroidismo, temblor en reposo. En el Parkinson, temblor en movimiento. Pero el temblor del hipertiroidismo no es tan evidente como el del Parkinson. Creo que todos han visto alguna vez el con Parkinson, ¿no ven? Es bien llamativo el movimiento de las manos. En cambio, en el hipertiroideo, el temblor es tan fino que puede que no te des cuenta. Ni el mismo paciente se da cuenta. ¿Cómo vas a evaluar el temblor? Pídele al paciente que extienda los brazos con las palmas o las manos y le haces colocar una hoja de papel. Miras primero las manos y aparentemente no es tan temblor. Pero pongo una hojita y vas a ver un temblor finito en la hoja de papel. Así se ve. Una de las manifestaciones clínicas del hipertiroideo que puede ser evaluada de manera sencilla. El hipertiroideo tiene taquicardia. El hipotiroideo tiene bradicardia. Por lo tanto, el hipertiroideo tiene tendencia a la hipertensión arterial. Tendencia, no significa que va a ser hipertenso. Tiene tendencia a la hipertensión. En cambio, el hipotiroideo tiene la tendencia a la hipotensión arterial. ¿Y cómo vamos a evaluar eso? Tomando el curso o simplemente revisando la auscultación de la frecuencia. Ahora, vamos a inspeccionar la tiroides. Nuestro paciente tiene que estar sentado, de preferencia sentado. No es correcto ni adecuado evaluar la tiroides con el paciente echadito en cama, en decúbito dorsal. Paciente de pie o sentado. Y el médico tiene que estar a la misma altura que el paciente. ¿Y qué vamos a hacer? Simplemente mirar la tiroides. Cuando hay bocio, con el solo hecho de mirar, ya puede llegar a determinar presencia de aumento. Pero no solo le miras de frente, vas a mirar también de frente. Porque dependiendo del aumento del tamaño de la glándula, hay pacientes que tienen o que se evidencia el bocio solamente si inspeccionas al cuello desde una posición. Lo miras de frente y lo miras de costado. Y al final de la inspección, ¿qué vas a hacer? Pídele que trague saliva. O le das un vasito de agua, o sea, un líquido para que deglutir. ¿Para qué se hace deglutir al paciente cuando estamos evaluando la tiroides? Cuando deglutimos, lo que estamos tomando o el alimento que estamos deglutiendo va a pasar por el esófago. El esófago está bien atrás, en el mediastino posterior. Está más cerca de la columna que de el esternón. Entonces, ¿qué está por delante del esófago? La tráquea. ¿Qué está por delante de la tráquea? La tiroides. Si pasa líquido por el esófago, va a empujar a la tiroides, a la tráquea hacia adelante. Y la tráquea va a empujar a la tiroides. Entonces, si tú me dices que extiende el cuello y la haces deglutir,
sería un pequeño movimiento de la tiroides escleral. Eso te puede facilitar la observación de un óseo que tal vez está en situación inicial. Miren, ahí está la devolución a través de un vasito o con un vasito de agua. Y solo estamos mirando, hasta ahora no le hemos tocado nada, solo estamos mirando. Primero miramos de frente, miramos de perfil, luego seguimos mirando la tiroides en base a lo que es la devolución. ¿Qué estamos buscando con inspección? Alteraciones anatómicas, aumento del tamaño de uno o de ambos lóbulos. Si está aumentada de tamaño la tiroides, se llama voz. Si los dos lóbulos están aumentados, se llama vociferoso. Si es uno solo, óseo movimiento. Y a continuación vamos a pasar a la palpación. Ahora vamos a aprender a realizar las maniobras de palpación de tiroides. Para hacerlo más práctico, ¿quién quiere llegar? Un paciente, a ver que ven. No corre. ¿Por qué no ustedes? Aquí está la corte. Sí, sí. Voluntario. Ya te ganó. Les voy a... No, para que vean. Les voy a explicar las maniobras que nos benefician. Y luego vamos a verlo. Las maniobras de palpación de tiroides se dividen en dos. Unas que se llaman maniobras de abordaje anterior, donde el médico está frente al paciente, que son dos, y otra que se llama maniobra de abordaje posterior, donde el médico se coloca en esta sección. Si estoy por detrás, será maniobra de abordaje posterior. Si estoy aquí por delante, será maniobra de abordaje anterior. La primera maniobra que se estudia es la maniobra de abordaje posterior. ¿Qué voy a hacer? Voy a juntar mis pulgares. ¿Se acuerdan la maniobra de Murphy? Igualito. Pulgares. Frente a frente, no lado a lado, frente a frente. Pero ahora voy a colocar estos pulgares en la zona occipital. Entonces, estos pulgares voy a colocar acá. Y mis 4 dedos, bueno, tendrían que ser los 4, depende del tamaño de los dedos. El meñique casi yo no lo uso, que sean los otros 3. Van a ir a tocar la tibia. Entonces, pongo acá, pongo mis pulgares en la zona occipital y estos dedos vienen acá, a la tibia. Mis pulgares están unidos aquí atrás, en la apófisis de la séptima cervical, y estos dedos, mis meñiques no hacen nada, están tocando la tibia. ¿Qué voy a hacer? ¿Bien? Movimientos circulares de arriba hacia abajo y de la línea media hacia afuera. Ambos lóbulos estoy tocando al mismo tiempo. ¿Qué tengo que ubicar? ¿Qué estoy buscando? Tal vez al tacto, este lado está más crecido y este no. No estoy viendo, no veo la tiroides, estoy confiando en mí. En ella, por ejemplo, obviamente no hay nada, aquí están los lóbulos completamente sanos. Pero si encuentro una bolita este lado no, significa que queda. Si es una bolita pequeñita del tamaño de una alvejita, puede ser un quiste. En cambio, el bocio es tamaño. Esta es la maniobra de Kirpan. Maniobra de abordaje posterior. Muy bien. Qué bello. Vamos a hacer las maniobras de abordaje anterior. En las maniobras de abordaje anterior, una es con una sola mano y la otra es con las dos manos. La técnica básicamente es la misma. La técnica o la maniobra que es con una sola mano, voy a hacer primero con
en este caso, derecho de la plana. ¿Y qué estoy haciendo? Empujando hacia este lado. Entonces, y con estos otros dedos vamos de arriba hacia abajo y de adentro hacia afuera. Tienen que hacerlo con delicadeza. Cuidado por empujar muy fuerte ese pulgar. Entonces, gira. Voy a usar mi pulgar en el lado derecho de la tiroides. Empujo ligeramente hacia ese lado y estos dedos, movimientos circulares, de arriba hacia abajo, de adentro hacia afuera. ¿Qué lado he evaluado? Lóbulo izquierdo. ¿Cómo hago para evaluar el lóbulo derecho? Cambio de lado, cambio de mano. Entonces ahora con el pulgar hacia el otro lado y estos dos dedos de arriba hacia abajo y de adentro hacia afuera. Esta es la maniobra manual o maniobra de Crilley en una sola. Voy a hacer lo mismo pero con las dos manos, maniobra bimanual. Básicamente es lo mismo. El pulgar de mi mano izquierda, estos dedos van hacia el cuello. Simplemente es para apoyo. Mi pulgar coloco aquí y empujo hacia ese lado. Y estos dedos van a palpar la tiroides. De arriba a abajo y de adentro hacia afuera. Obviamente en ella no estoy haciendo la maniobra como debería ser para no lastimar, pero tendría que empujar así la tráquea hacia el otro. Se nota, ¿ven? Para el óvulo derecho, cambio de mano. Estos dedos van a la zona cervical, mi pulgar coloco aquí, empujo hacia ese lado y voy a palpar de arriba hacia abajo y de adentro hacia abajo. Esta se llama maniobra bimanual o maniobra de la G. Tres maniobras que vamos a hacer. O sea, tú haces activamente porque utilizas tus manos. Gracias. Hay otras maniobras donde solamente le vas a pedir al paciente que haga. Eso vamos a ver. Entonces, esta es la maniobra de Kerván, que es el nombre. Colaborativa. Kerván, o maniobra de rotación posterior. Colocas tus pulgares en la parte de atrás, en la zona occipital, y tus dedos pueden ser 2 o 3 o los 4, depende del tamaño de la mano, van a palpar la tiroides como hemos visto, de arriba hacia abajo y de dentro hacia afuera. Esta maniobra de Kerván palpas ambos lóbulos al mismo tiempo. Se llama maniobra de abordaje posterior. Igual que cuando hicimos con la inspección, están tus dedos aquí y pide al paciente que traiga. De tal manera que vas a sentir como la tiroides se va ligeramente hacia adelante para que facilite la palpación. Maniobras de abordaje anterior. La maniobra monomanual que hemos hecho se llama maniobra de Crilley. Aquí está el nombre, maniobra de Crilley. Donde mi pulgar he puesto acá, he empujado así se da la tráquea y estos dedos son los que han palpado. Para el otro lado, cambio de mano, pongo mi pulgar en la cara lateral de la tráquea, me empujo hacia ese lado de la tráquea y mis dedos palpan el lóbulo. Maniobra monomanual o maniobra de Crilley. Esta es la teoría de la maniobra de la G que ya hemos explicado. Y ahí está el dibujo de cómo se hace. Igualito que lo que hemos hecho con pongo aquí mi pulgar, estos dedos en la zona cervical y esta mano es la que va a ir hacia el lado. De todas estas, ¿cuál tengo que hacer? Pues todas. Son 3. Nada más que 3 maniobras. Pero la más exacta, por lo menos para mí personalmente, es la de Kerván. Porque al mismo tiempo tienes
la palpación de ambos lóbulos y puedes hacer una comparación. En vivo, directo. Y te das cuenta, este dedo está palpando algo, pero no hay, entonces este no está con la mano. Alguna vez, bueno, de hecho, con los estudiantes de quinto, cuando vamos a ver pacientes, alguna vez se ven. Y lo que hago es siempre palpar. Y yo hago una maniobra de Krill. Alguna vez la de Krill, muy rara vez la de Rachet, pero utilizan las tres. Esas son las tres maniobras básicas. Cuarta maniobra se llama maniobra de Pisilo. Ahí está el nombre, maniobra de Pisilo. Se utiliza esta maniobra cuando el paciente es obeso, gordito, o tiene un cuello muy ancho. Aquí tú no participas, aquí vas a ordenar. ¿Qué le dices al paciente? Entrelace los dedos, mire, le dices que entrelace los dedos y que ponga en la zona occipital. Y le dices que extienda la cabeza. Tiene la cabecita hacia atrás. Listo, esa es la maniobra de Pisilo. ¿Y qué vas a hacer? En esa posición que estás, que el paciente está, haz la maniobra de Krill o haz la maniobra de Rachet. Como el cuello de este paciente es corto o muy ancho, porque es gordito, al hacer la hiperextensión y colocar las manos así se facilita la palpación porque la tiroides se va hacia adelante. El paciente está en esta posición, tú te acercas y le haces Krill con una mano, con la G con las dos manos. Eso es como esta maniobra de Pisilo, es como una maniobra que te facilita realizar las dos anteriores. Se le pide al paciente que le tenga la cabeza hacia atrás, con las manos detrás del cuello, para exponer la glándula y para marcar por detrás. Es una maniobra de Pisilo. Es un complemento, esa es la parte, un complemento para la maniobra de Y la quinta maniobra se llama maniobra de Marañón o maniobra de Pemberton. Aquí tú tampoco participas. Ordenas al paciente. ¿Qué le vas a decir? Arriba las manos, de hecho más alto. Que levante las manos por encima de la cabeza y le dices que extienda. Y que se quede en esa posición. Respiratoria. Nada más. Positiva. ¿Qué vas a esperar? ¿Qué esperas encontrar? Que en un par de segundos, estamos hablando de unos 20, 30 segundos, el paciente en esta posición, ¿qué va a decir? No va a decir nada. Va a presentar. Se va a poner siempre. Va a estar disney. Y va a presentar taquipnea. Aumenta su frecuencia respiratoria. Se va a poner sinótico y disfruta. Si el paciente eleva las manos por encima de la cabeza y presenta esos tres datos clínicos, congestión facial, ligera cianosis y disnea, es maniobra de Marañón positiva. ¿Qué te diagnostica la maniobra de Marañón positiva? Óseo intratorácico. La glándula ha crecido, pero en lugar de irse hacia adelante, se ha entrado por detrás del orquídeo externo. ¿Y qué está haciendo? Comprimiendo a la vía respiratoria, comprimiendo a la tráquea, pero aquí detrás del esternón, y por eso el paciente en un par de segundos se pone sedado, porque comprime la tráquea y evita que el paciente pueda respirar normalmente e interfiere en lo que es el retorno venoso a nivel del menisco. Este paciente, miren el color de su carita, normal. Le piden que haga la maniobra de Marañón y se vuelve como un tomatito. Primero con congestión facial y luego se vuelve facial. Bien, ahora, resumen de las maniobras. Maniobra de abordaje anterior, maniobra de Kerman. Maniobra de abordaje, este es
posterior, maniobra de Kerban, posterior de Kerban. Maniobra de abordaje anterior, con ambas manos, la G. Aquí están las maniobras. Maniobra de thriller con una sola mano, maniobra de la G con las dos manos. De abordaje posterior, maniobra de Kerban, dedos pulgares en la zona occipital, los otros dedos en la cara del cuello, y esta es la maniobra de Marañón. Le pides al paciente que eleve las manos por encima de la cabeza. Bueno, ahora veamos lo que es el bocio. El bocio es el aumento de la glándula tiroides. La patología más común que hipo o hipertiroidismo, más frecuente, es la presencia de bocio. ¿Cuál es la etiología? Principalmente déficit de yodo. ¿Cómo consumimos yodo? Con la sangre. Hace más de 50 años, más, estamos hablando de unos 70 años atrás, no, 60 años atrás. La Organización Mundial de la Salud ha obligado a todos los países del mundo que se consuma sal iodada justamente para evitar el bocio. Desde ya en esa época, década del 60, 70, del siglo pasado, ya se consume sal iodada. Y la sal de mesa que comemos todos los meses tiene yodo. ¿Y por qué sigue habiendo bocio? Si todo el mundo consume sal iodada. No. Porque además de la deficiencia de yodo, hay otras causas de un porcentaje mucho menor. Otras causas. Vamos a ver cuáles. La causa más común de bocio es la deficiencia de yodo. Existen conglomerados habitacionales, zonas que tienen población reducida. Todos los miembros de esa población tienen bocio. Eso me ha tocado ver a mí cuando estaba haciendo provincia, en lo que es la provincia de del departamento de La Paz. Fuera de la atención del centro de salud que teníamos, que era el pueblito, teníamos que ir a comunidades que eran alejadas, que no salían por falta de transporte y el médico tenía que ir a verlos. La primera vez que fui a una comunidad, que ya ni me acuerdo el nombre, lo primero que veo, me recibe la CAP, ¿no? El jefe de la comunidad, con todos los miembros de la comunidad. No eran ni 80 personas, adultos, ancianos, niños, pero el 80 o el 90% tenían bocio, desde niños, así. Miren el tamaño de esta glándula. Algunos más pequeños, otros más grandes, niños como estos, así, todos con bocio. Esa gente consume sal iodada, consume porque iban al pueblo, compraban grandes bolsas, kilos de sal y consumían. Pero entonces, ¿por qué había bocio? Porque se llama bocio endémico. Hay una tendencia genética para el bocio. Porque estas comunidades alejadas que deben seguir existiendo tienen sus vínculos familiares entre ellos. Tienen hijos entre hermanos, entre primos, entre tíos, familiares, cercanos, lejanos. Por eso hay bocio. Básicamente hay una serie de procesos metabólicos que en última instancia reducen la síntesis de hormona tiroidea. Si baja la T3 y la T4, ¿qué tiene que subir? Entonces se produce aumento de la TSH. La TSH va a estimular la tiroides para que formen T3 y T4. Pero a su vez, la TSH induce al crecimiento de la glándula.
como un mecanismo compensatorio hacia la deficiencia de hormonas, se secreta mayor cantidad de TSH. La TSH va a elevar los valores de hormona, pero a la vez produce crecimiento de hormona. Entonces, hablando de hormonas, ¿qué hormona es la culpable de que crezca la tiroides? La TSH. El bocio se produce por excesiva producción de TSH. La TSH estimula el crecimiento de la tiroides como mecanismo compensador hacia el hipotiroidismo. Les decía hace rato que si todos consumimos sal de vaca, ¿de qué cosa? Aunque ese consumo de sal de vaca acá en el país no llega al 100%, llega al 99.8%. ¿Quiénes no comen sal de vaca en Bolivia? Si alguna vez han ido, la gente de Salar sacan sal directamente del salar y eso consumen. No tiene el proceso de innovación. Estoy muy bien animado. La sal es como adobes, así se llama, como adobes. Con eso construyen el de sal. Pero gran parte de esa sal es para consumo y no tiene yodo. Pero en Uyuni no hay bocio. Pero fuera de eso, hay elementos que se consideran bociógenos, que si los consumes nos van a dar una gran probabilidad de bocio. Estamos con fármacos. El metimazol no es el metamisol, no se confunde. Metimazol, fármaco que se usa para el hipertensión. El carbimazol, los nitratos que se usan en el tratamiento de cardiopatías isquémicas, es parte del tratamiento de los infartos, las anginas. La miodarona, que es el litio, las metilsantinas, sulfonamidas, que son para que es parte del tratamiento anticonceptivo. No creo que entretenga. Son los fármacos ociosos más importantes. Y otros alimentos, col, zanahoria y rábano. ¿Se acuerdan de la zanahoria? Hemos dicho que puede llegar a producir ictericia. ¿Qué tipo de ictericia? Pseudictericia. Ahora, la zanahoria también puede llegar a producir bocio. Otra vez, cuidado, le dice a tu mamá, no os va a dar bocio, ya no compres zanahoria. Estamos hablando de consumo excesivo, igual que con la pseudictericia. Bueno, ahora clasificaremos al bocio. Tenemos al bocio no tóxico y al bocio tóxico. Este es el no tóxico, el que no tiene otras manifestaciones clínicas, no es peligroso, el tóxico sí. Y a su vez el no tóxico, lo que vemos solo previamente, multinodular cuando solo está crecido una glándula y difuso cuando está todo. Multinodular cuando está crecido un lóbulo y difuso cuando está crecido los dos. En el difuso, crecimiento generalizado y en el multinodular, crecimiento irregular. En el multinodular, un solo lóbulo, aparte de un lóbulo, y en el difuso, crecimiento de toda la glándula. Este multinodular no tóxico, más frecuente en mujeres, más frecuente en personas mayores de los 40 años y más frecuente en zonas que presentan deficiencia importante. A pesar del avance en el cual estamos como sociedad en el mundo, todavía existen poblaciones que no tienen acceso sanitario, sobre todo en zonas lejanas del África. Por eso las zonas son más africanas. ¿Qué clínica tiene un bocio multinodular no tóxico? Pacientes con bocio multinodular no tóxico se encuentran asintomáticos, o sea, crece la tiroides y no tienen síntomas. Y como en algún momento también les he indicado, hay personas acá en nuestro medio, acá en esta ciudad,
que están acostumbradísimos a vivir con la tos. Para ellos la tos es normal. Estos pacientes, para ellos el bocio es normal, no lo ven como una enfermedad. Entonces, si está crecida la tiroides, siempre ha estado así, para ellos es normal, ni le tiran bola. Así que el paciente está asintomático. Y este paciente asintomático se denomina eutiroideo. Un paciente eutiroideo es aquel que no presenta síntomas relacionados al bocio. Tiene bocio, pero está asintomático. Al examen físico lo que vamos a encontrar es simplemente crecimiento de la tiroides. Hacemos maniobra de Krive, de la Hay, de Kerván y vamos a palpar fácilmente lo que es la tiroides. Un aumento del tamaño difuso de la glándula tiroides en ausencia de nódulos y ausencia de hipertiroidismo. Aumento difuso. Los dos glóbulos crecen al mismo tiempo. En ocasiones se denomina bocio simple porque no hay nódulos. Y si se palpan algunos nodulitos como banderitas pequeñas, se llama bocio colorado. Esta es una explicación un poco más compleja que se utiliza en endocrinología. Pero ya desde ahora lo aprendemos. El bocio se denomina simple cuando hay nódulos y cuando estos nódulos tienen ese material coloide. ¿Se acuerdan del coloide? Es como una gelatina dentro de la tiroides donde están nadando las T3 y las T4, que es donde se sintetizan prácticamente la tiroides. Cuando este bocio es secundario a la deficiencia de yodo y ataca a un conglomerado importante de personas del mismo lugar, se llama bocio endémico. Y hay otro detalle, que puede presentarse bocio en el embarazo. El aumento de las necesidades de yodo asociada a la gestación nos va a dar el bocio gestacional. Igual que la diabetes gestacional, igual que la hipertensión gestacional producida por el embarazo, hay muchas mujeres que presentan bocio durante el embarazo. ¿Por qué? Porque la cantidad de yodo que tiene su cuerpo tiene que ir a surtir dos tiroides, la suya y la del bebé. Entonces, si no tiene una adecuada cantidad de yodo, esa mamá va a tener bocio gestacional. Al igual que la diabetes y al igual que la hipertensión gestacional, termina el embarazo de dos posibilidades. Uno, que todo se normalice. Dos, que la mamá se quede con bocio perdón. Igual que la diabetes. La diabetes gestacional termina el embarazo, la mamá vuelve a sus valores normales de glicemia o se queda como diabética todos. Lo mismo es con el bocio gestacional. ¿Qué vamos a encontrar? Miren, la tiroides en este paciente se nota claramente. Los dos lados crecieron al mismo tiempo. Entonces, aumento de tamaño simétrico de la tiroides, tocas y no duele, palpas y no duele, simplemente es que aumento de tamaño. La tiroides es blanca y sin presencia de nodulaciones, no hay tampoco datos de un aumento de la consistencia. O sea, la tiroides es blandita, no la vas a palpar dura, no duele y si la mueves de un lado a otro, es blanca. El bocio puede llegar a crecer en posición retroesternal. En lugar de crecer hacia adelante, se entra por detrás de la horquilla externa hacia el mediastino. Para diagnosticar bocio retroesternal usamos la maniobra de Marañón. ¿Qué manifestaciones clínicas tiene este bocio retroesternal? Plétora facial, o sea, la cara se vuelve roja, viene del tema facial. Dilatación de venas cervicales que conocemos como ingurgitación irregular, mareo
5. El paciente se marea por hipoxia y puede hasta perder el conocimiento. A estos datos que se presentan al levantar los brazos sobre la cabeza se llaman los signos de Pemberton. Por eso la maniobra se llama Marañón o maniobra de Pemberton. La maniobra, se elevan las manos. La presencia de estas manifestaciones clínicas se llaman signos de Pemberton, que nos ayudan a diagnosticar bocio retroesternal o intraabdominal. Para confirmar nuestro diagnóstico, más que todo, complementar el diagnóstico, porque el diagnóstico del bocio es clínico, es mirando y tocando, no hay dónde perderse. Pero para complementar nuestro diagnóstico, vamos a pedir perfil tiroideo. Así vas a pedir al laboratorio. La orden del laboratorio se escribe perfil tiroideo. El perfil tiroideo tiene 3 componentes, 3 hormonas que te las van a dosificar: TSH, T3 y T4. Tú pides perfil tiroideo al laboratorio y ellos ya saben que son esas 3 hormonas. Entonces, estas pruebas de función tiroidea se deben pedir en todo paciente con bocio. ¿Qué podemos encontrar? T4 baja, T3 y TSH normales. Distinto al hipotiroidismo y distinto al hipotiroidismo. En el bocio, T4 baja, T3 y TSH normales. Ese es el laboratorio o es el resultado del laboratorio más frecuente que encontraríamos en un bocio multinodular no. La otra variedad del bocio, el tóxico. Este es el más dañino. La principal diferencia radica en la presencia de una autonomía funcional en el bocio. Ese bocio piensa y actúa por sí mismo. Eso se puede ver tóxico. Además de las características del bocio, que será aumento de tamaño, este bocio, este aumento de tamaño de la glándula, pero en un solo lado, toma sus propias decisiones. Ya no pide permiso a nadie. Porque la tiroides en condiciones normales, la tuya, la mía, ¿a quién pide permiso la tiroides para producir hormonas? A la TSH de hipófisis. En el bocio tóxico, la tiroides no tiene genes, no pide permiso a nadie. ¿Y qué va a producir? Mayor cantidad de hormona por cuenta propia. Es por eso que este bocio multinodular tóxico se acompaña de datos de hipotiroidismo. El anterior hemos dicho que era asintomático, eutiroideo. Este bocio tóxico tiene datos clínicos de un hipertiroidismo. Esa glándula tiroides se volvió independiente. Se ha revelado como un adolescente que no quiere hacer caso a sus papás. Así es este bocio. No hace caso a nadie y toma sus propias decisiones. Por lo tanto, al haber mayor producción de hormona tiroidea, lo que hemos hablado hace rato, ¿qué pasa cuando el paciente tiene aumento de hormonas tiroideas en sangre? Va a haber hipertiroidismo. Todas las funciones del cuerpo aumentan. Taquicardia, pero una taquicardia a tal punto que puede llevar a insuficiencia cardíaca. Arritmias, que también pueden llevar inclusive al deceso del paciente. Pérdida de peso. ¿Por qué el paciente pierde peso? Porque es un paciente que quema sus ATPs como los tronquitos en la podata cada rato. Y para suplir los tronquitos que se están quemando, ¿qué tiene que hacer el cuerpo? Meter más cantidad de glucosa. Por eso el paciente con hipertiroidismo come y come y come a cada rato, pero lo que come lo quema en un ratito en el hogar. Por eso este paciente no. Lo que todos quisieran, ¿no? Comer y comer y comer y comer. Un paciente con hipertiroidismo tiene aumento del apetito, pero es flaco como un fideo. En cambio, el hipotiroideo no come, o come muy poco, a pesar de eso, engorda.
En este paciente con bocio multinodular tóxico, donde la tiroides han tomado decisiones propias, aumenta la producción de hormona tiroidea K, ¿qué va a haber? Pérdida de peso. Pacientes con alteraciones del estado emocional, pacientes muy nerviosos. Pacientes con debilidad, temblor fino y diaforesis. Datos que ya hemos mencionado y hemos explicado hace rato por eso. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Pediremos perfil tiroideo. ¿Qué vamos a encontrar? TSH baja, T4 normal o ligeramente aumentada, T3 elevada. Distinto al bocio no tóxico. Este es el dato laboratorial del bocio tóxico. Cuando veamos la tiroides, miremos de frente, pero también de perfil. Muchas veces, viendo así de frente, puede que no te ubiques ahí, pero si miras de perfil, sí te vas a ver. Esta tablita, chicos, se la tienen que aprender. Es la clasificación del bocio de la OMS. Ahí está el año, no, esto es de este año 1970. Ya. Antes que yo nací. ¿Para qué? Así están los dispositivos. Cuando evalúes a tu paciente que no tiene patología tiroidea, miras la tiroides, no hay crecimiento, palpas la tiroides, no la palpas porque está normal. ¿Qué vas a poner en la historia clínica? En cuello, no vas a poner tiroides. ¿Saben que en la historia clínica está prohibido poner normal? ¿Van a poner? No. Tiroides grado 0. Todos ustedes, incluido yo, en este momento tenemos tiroides grado 0. ¿Cómo se interpreta tiroides grado 0? Tiroides no visible, no palpable. No la ves y tampoco la puedes tocar porque está en su tamaño normal. Ese es tiroides grado 0. Y así anotas en la historia clínica en cuerpo. Tiroides grado 0. Tiroides grado 1 es la que se puede palpar. 1A, palpas el bocio, pero no lo ves cuando el cuello está en extensión, con la cabeza así. No lo ves, solo lo palpas. El 1B, palpas el bocio y es visible con el cuello en extensión. O sea, le pides al paciente que estire la cabeza hacia atrás y vas a ver el bocio. El grado 2, bocio visible con cuello en posición normal. El paciente está así. Tú lo ves por delante, se ve bocio. Lo haces poner de costado, de perfil y se nota claramente con el cuello en posición normal. Y el bocio 3 o el grado 3 es el bocio gigante que se ve a distancia. El de esos vidritos, sí. Cuando yo estaba haciendo un proyecto, chicos, algo que no lo vi, me quedó grabado. Había un paciente, varón, que debe tener ni 30 años. Tenía el bocio que le colgaba. Era del tamaño de una pelota de básquet. Ese es bocio grado 3. Bocio que se ve a distancia. Bocio gigante de la mano. Bueno, ahora resumamos los síntomas de las patologías tiroideas. Ay, ya me olvidó. El hipertiroidismo. Causas. Excesivo aporte de yodo. No me invitas. Si tú o cualquier persona consume hormona tiroidea sin necesitarla, estamos dando mayor aporte de yodo y vamos a Ya que así. el hipertiroidismo puede presentarse como la enfermedad de todo. Vamos a ver ahora qué es esto. Como inflamación de la tiroides, causas, ¿no? Inflamación de la tiroides, tumores de la glándula, no siempre relacionados con el cáncer, tumores de testículos, tumores de ovario, pueden ocasionar hipertiroidismo. Y tomar grandes cantidades de hormona tiroidea. Estas son causas que van a ocasionar
el hipertiroidismo. ¿Qué síntomas se presentan? Aumento de apetito. El paciente está consumiendo tanta energía que para mayor producción de ATP que se necesita mayor sustrato, que es la glucosa. El cuerpo le dice al paciente, estoy con hambre cada 5 minutos. Y el paciente come. Todo lo que se asimila se quema en un lapso corto de tiempo por el metabolismo y por eso el paciente, a pesar de comer en exceso, pierde peso. El paciente tiene insomnio porque tiene tanta energía que no puede dormir. Aumenta el peristaltismo intestinal y el paciente tiene diarrea. En el hipertiroidismo tiene un nombrecito especial, se llaman despeños diarreicos. Despeños diarreicos. Puede tener edema a nivel periorbitario, aumento de la lacrimación y aumento de la sensibilidad a la luz. Haremos un resumen para que siempre se acuerden de los síntomas, de arriba hacia abajo. ¿Qué tiene el hipertiroideo? Número 1, es hiperactivo. Número 2, llega a tener insomnio. 3, voz aguda, chillona, por aumento del metabolismo y de la, se hacen más delgaditas las cuerdas vocales. Luego, tienen lagunas mentales. Son esas personas como ustedes, están ahorita en clase, escuchan todo y es facilísimo, se lo aprendieron todo. Salen por la puerta y se lo olvidan. Lagunas mentales. O sea, llega esa persona a aprender. Son personas que fácilmente aprenden cosas, no solo estudios, sino funciones, manuales, labores, trabajos y demás. Fácilmente aprenden, pero más fácilmente se olvidan. A nivel del corazón, taquicardia. A nivel de los pulmones, taquipnea. A nivel de aparato digestivo, aumento del peristaltismo intestinal, produciendo despeños diarreicos. A nivel de genitales, bueno, sobre todo de la parte sexual. En la mujer, irregularidades menstruales y alteración en la maduración de folículos. Por lo tanto, no es imposible, pero se hace más dificultoso que una mujer hipertiroidea tenga hijos. En el varón, de igual manera, una alteración en la maduración de espermatozoides. Los espermatozoides, por el aumento del metabolismo, supuestamente salen inmaduros de las células que las producen, y esos espermatozoides no son aptos para fecundar un niño. Por eso que un varón con hipertiroidismo no es imposible, pero es difícil que se convierta en varón. ¿Qué pasa en el hipotiroidismo? Todo lo contrario. Primero. Aquí está la enfermedad de Graves. La enfermedad de Graves base doble. Una de las manifestaciones más comunes del hipertiroidismo. También se llama enfermedad de Parry o bocio exoftalmo. Corresponde a la variedad más común del hipertiroidismo y se caracteriza por bocio, la oftalmopatía infiltrativa, que en palabras sencillas es exoftalmos. Ojos saltones, parece que los ojos se salen de las cavidades orbitales, también se denomina ojos de sapo. Ojos de sapo, es que los ojos se salen de las cavidades. Va a haber adelgazamiento de los dedos, se hacen más delgaditos, más finos, lo que se llama acropatía tiroidea, y posible presencia de edema a nivel de la zona vertebral, que se llama mixedema vertebral. Ahora, la oftalmopatía tiroidea tiene variedades. Esta es la parte más compleja de este tema. Hay signos que se presentan en la enfermedad de Graves. Los vamos a ver. Este parece chino, pero luego vamos a ver las imágenes. El signo de Dalrymple, retracción palpebral, visión
Posición de la esclera supracorneal en posición de reposo. El paciente está en reposo y lo único que se ve a nivel de los ojos es la esclera, la parte blanca por encima de la cara. Es como si los ojos se fueran hacia abajo y ves del iris hacia arriba en color blanco, la parte de la esclera. Difícil de entender, ahí lo vamos a ver. El signo de Bongard, buen grado. Descenso retrasado del párpado al bajar la mirada. Cuando uno mira hacia abajo, los párpados bajan, pero se pierde la relación que existe entre la velocidad que bajamos la mirada y la velocidad en la cual tienen que cerrarse los párpados. Los párpados se cierran como si fuera en cámara lenta. Y el signo de Stillwater, disminución de la frecuencia del parpadeo. ¿Cuántas veces parpadeamos en 24 horas? Ni idea. ¿Para qué es el parpadeo? Para lubricar los ojos. La frecuencia más o menos estamos hablando de entre 1000 a 5000 veces en 24 horas. El signo de Stillwater, tenemos disminución muy importante del número de veces que la persona parpadea. Aquí está el signo de Dalrymple. Retracción palpebral. Miren, en este ojo derecho se nota que está distinto al izquierdo. Solo se ve la parte blanca del ojo por encima de la córnea. La visión de la esclera supracorneal. Aquí en el ojo derecho. En el ojo izquierdo es normal. El signo de Bongard, descensos retrasados del párpado superior al bajar la mirada. Esta persona está mirando hacia abajo y mire, este párpado se cerró bien. Este párpado no es que esté con parálisis, simplemente se ha retrasado. El cierre de este párpado es más lento. Y en el signo de Stillwater, disminución de la frecuencia del parpadeo o cierre imperfecto de los párpados. ¿Qué pasa si la persona no parpadea la cantidad de veces adecuada? Va a presentar sequedad de los ojos, lo cual puede llegar a producir ojos rojos, eritema a nivel escleral. Otros signos, signo de Moebius. Disminución de la capacidad de la convergencia de los ojos. Todos tenemos la capacidad voluntariamente de producir estrabismo. Todos podemos juntar la mirada, llevar los ojos hacia adentro. Eso se llama convergencia. Todos podemos hacer eso. En el signo de Moebius se pierde la capacidad para poder converger los ojos. Eso en términos vulgares se llama mirada visca. Ojos hacia adentro. El signo de Geoffroy. A ver, ¿dónde está? Esta cara da miedo. Está con signo de Geoffroy. Ausencia de arrugas en la frente en la mirada hacia arriba. Si tú elevas los párpados y miras hacia arriba, automáticamente se forman arrugas en la frente. En el signo de Geoffroy se pierde la capacidad de producir esos pliegues en la mirada. Y en el signo de Marañón puede haber un frémito. Podemos llegar a palpar un frémito cuando hay alteración de la tiroidea, cuando palpamos la tiroides con cualquiera de las maniobras que hemos aprendido. Los últimos signos. Signo de Rosenbach, temblor fino de los párpados con los ojos ligeramente cerrados. Le dices al paciente, cierre los párpados, por si acaso no se cierran los ojos. No le vas a decir a tu paciente, cierre los ojos no se cierran. Cierre los párpados. Le dices, cierre los párpados y debe haber un pequeño temblor finito a nivel de ambos párpados. Se llama signo de Rosenbach. El signo de Jelinek-Racine, pigmentación de ambos párpados, una hiperpigmentación, como si te hubieras puesto sombras, pero eso es de manera
natural. Y el signo de Lian, signo de la hiperestesia cutánea. Apenas tocas la glándula, como si estuvieras realizando palpación superficial con maniobra del escultor hematómico, apenas tocas la glándula y el paciente presenta dolor de cráneo. Estos signos, chicos, yo jamás los he visto. Los conozco por ti. Pero hay uno que sí he visto. ¿Qué es este? Signo de Gala. ¿Conocen personas que duermen con los ojos entreabiertos? Se llama signo de Gala. Signo de hipertiroidismo con enfermedad de Creutzfeldt. Oclusión incompleta de los párpados durante el sueño, característico de la enfermedad de Creutzfeldt. Ahora, en el hipotiroidismo. En el hipotiroidismo, la clínica va a ser completamente opuesta al hipo. Causas: fármacos también como la nevarona, anomalías congénitas, terapias de radiación en el cuello, o sea, radioterapia, yodo radioactivo, extirpación quirúrgica total o parcial de la glándula tiroides y tumor hipofisiario o cirugía de hipófisis. A un paciente, una persona que sabes que es paciente, una persona que se ha hecho amiga, su mamá ha sido diagnosticada de hipertiroidismo más o menos el año 90, 1900. Tenía hipertiroidismo y era como les conté, ¿no ves? Esa mamá que no deja a sus hijos hasta despertar a las 5 de la mañana, si era esa señora. Le han diagnosticado hipertiroidismo, tenía ocio, pequeñito, pero tenía ambos lados. ¿Qué le han dicho? Lo mejor que podemos hacer es un terapia, le sacaremos parte de lo. Pero al cirujano se le pasó la mano y le han sacado más cantidad de tiroides de la que era necesaria. Si tú en algún momento te vas a convertir en cirujano del cuello, vas a operar tiroides. Si tienes que sacar tiroides, deja por lo menos un 10 hasta un 20% de la glándula. Y no te olvides que en la parte de atrás de la tiroides están las paratiroides. Si sacas todita la glándula y no dejas nada, al paciente lo conviertes en hipotiroideo y en hipoparatiroideo. Dos enfermedades iatrogénicas por culpa. A esta señora, les digo, se les pasó la mano y le han quitado más hormona, más glándula de la que deberían. ¿Qué ha pasado? Antes era hipertiroidea, después de la cirugía lo han vuelto hipotiroidea. O sea, salió de una enfermedad para entrar en otra. ¿Quién tiene la culpa? El cirujano. Con toda justicia podía ser denuncia por negligencia. Antes tomaba fármacos para el hipertiroidismo y ahora de por vida tiene que tomar fármacos para el hipotiroidismo. Así que tener cuidado con la cirugía de tiroides. Los síntomas, todo lo contrario al hipertiroidismo. El paciente con hipotiroidismo tiene estreñimiento, tiene alteración de la sensibilidad al calor, al frío, perdón, ¿te acuerdas de la tía que anda con su estufa? A la espalda, así, con su estufa, realmente andaba a todo lado. El paciente tiene fatiga, dinámica, está cansado permanentemente, periodos menstruales irregulares, dolor muscular o articular generalizado, piel seca. Son pacientes con tendencia a la depresión. Fuera de lo que implica la parte hormonal, se les llega a diagnosticar a muchos de ellos síndrome depresivo. Cabello o uñas quebradizas, debilidad generalizada y aumento de peso. Estos pacientes con hipotiroidismo, fuera de lo que significa la caída del cabello a montones, sin causa alguna, otra de las primeras manifestaciones clínicas puede ser el aumento de peso, sin causa, sin motivo. Y hay un detalle más, estos pacientes son de los que se olvidan las cosas. Son de los que entran a un cuarto. ¿Qué me dijo? A ver, saldré otra vez. Sí, ya me acuerdo, era para buscar la llave. Otra manifestación. Y tomen en cuenta lo que les voy a decir. En niños pequeños, los que están entrando al colegio,
5 o 6 años, están empezando a aprender a escribir, a leer operaciones matemáticas básicas con hipotiroidismo. Son niños que les cuesta aprender. Y en cuestión pedagógica, a estos niños se los plantan burros, que no sabes, castigos aquí, castigos allá. No puede aprender a leer, le cuesta aprender a escribir y mucho más le cuesta aprender a hacer operaciones matemáticas básicas como una suma. Y le dicen, no, es un niño que no puede aprender, no quiere, es un burrito. Pónganse a pensar, ¿no será hipotiroidismo no diagnosticado? Y el hipotiroidismo, por si acaso, se hereda. Si la mamá está con hipotiroidismo durante el embarazo, el niño puede nacer con hipotiroidismo congénito. Y llega a tal punto el deterioro neurológico en el hipotiroidismo congénito que puede haber una variedad mucho más seria. Se llama cretinismo, el cretinismo neonatal. Estos pacientes ya nacen con deficiencia neurológica bien marcada y son niños que no van a tener un adecuado funcionamiento a nivel del sistema nervioso. Síntomas tardíos: disminución del sentido del gusto y el olfato, ronquera, edema, cara, manos, pies. Son personas de habla lenta, discurso lento. Acuérdense del perezoso de su tono. Ese es el mismo. Engrosamiento de la piel y el adelgazamiento de las cejas. Se pierde la cola de las cejas, que hemos llamado alopecia ciliar. Y esta es la tablita de laboratorio que tienen que aprender. ¿Qué te reporta el perfil tiroideo? Con TSH, T4 y T3. A ver, TSH alta, T4 normal, T3 normal, hipotiroidismo leve, asintomático. TSH alta, T4 baja o normal, T3 baja o normal, tenemos un hipotiroidismo ya declarado. TSH baja, T4 normal, T3 normal, hipertiroidismo leve, también asintomático. TSH baja, T4 alta o normal, T3 alta o normal, hipertiroidismo ya declarado. Si la TSH está baja y la T3 y T4 bajas son normales, no hay falla tiroidea. No encaja en ninguna de las patologías que hemos visto. O sea, con el perfil tiroideo tú vas a poder llegar a diagnosticar laboratorialmente hipotiroidismo o hipertiroidismo. Bien, para finalizar, chicos, quiero contarles algo más relacionado a la tiroides. Como una anécdota. No es anécdota, pero es parte de lo que quisiera que sepamos. Esto ha pasado aquí nomás. Es parte de la historia de la ciudad de Buenos. Son paseos que van a averiguar. Estamos hablando de fines del siglo XIX, principios del XX, o sea, 1800, finales de 1800, principios de 1900. Seguramente en la historia de Bolivia han escuchado hablar de Patiño, el rey del Estado. Era el millonario de esa época, como el Bill Gates de ahora, pero era todo Estado. ¿Dónde vivía Patiño? En Cuba. Vivía en Cuba. Y era millonario, era la persona más rica del país. Acá en La Paz había una persona que destacó por sus negocios que hacía con productos de hacendados, con productos de campo. En esa época, ¿dónde acababa la ciudad? Acababa en San Jorge, donde es la casa presidencial. Ahí acababa. Miraflores era todos sembradíos. No había nada en Miraflores.
Y no me acuerdo el nombre, no, me parece que se llama. Este hacendado tenía sus tierras mucho más abajo en lo que ahora es Rosales. Si buscan fotos antiguas de La Paz, la curva de Holguín, la entrada a Obrajes, era todo cerro, era un puentecito donde pasaba una carretita. Hay fotos famosas de La Paz, una carreta con su caballito. De lo que es la calle 8 de Calacoto, pues conocen, hasta lo que es San Miguel, son más o menos de la 8 a la calle 21, 2 y cuartos, más o menos. Toda esa zona, no solo la parte principal, todo lo que se extiende a los lados le pertenecía a esta persona, lejos de la ciudad, lejos, pero ahí que producía verduras, sobre todo choclos, y era dueño de esas tierras y se hacía millonario, se hizo también millonario, vendiendo y comercializando con las ciudades de Oruro, de La Paz, de Potosí, que era lo más cercano, inclusive se llevaba hasta el Perú. Patiño se anotició de esto y quiso conocer a esta persona. Vino aquí a La Paz, lo recibieron en su casa, tenía una casa en Sopocachi de esas antiguas republicanas, lujosísimas para la época. Y un día le dijeron, un día que llegó, mañana vamos a ir a conocer las tierras. Y uno de los sirvientes de vivir en la casa le dice, señor Patiño, no vaya a las tierras, están malditas, están embrujadas. ¿Qué? Porque los que trabajan ahí no salen de ahí, viven ahí tienen sus casas y demás, no vienen aquí a la ciudad. Todas las personas que han contratado para que trabajen en esas tierras solamente viven ahí, comen ahí y no salen de la ciudad, o no salen de la ciudad. ¿Por qué? Porque están malditos. ¿Y qué es lo que tienen? Y ahí le dijo el sirviente, les ha salido una bola en su cuello y son medio tontitos de la cabeza. Hay palabras más palabras. Entonces, no son personas normales. En esa época usted sabe, lo que no podía explicar la ciencia era maldición, que eran demonios, fantasmas, etc. Entonces, hay otra cosa, le dice, llega a tal punto su deficiencia aquí cerebral, que son personas que andan medio desnudas. No sé en qué idioma, pero ¿cómo se les dice a las personas que andan desnudas sin ropa? No sé si es aymara o es quechua, eso es cala. Bueno, el que anda cala es el que anda sin ropa. Así que le dijeron, estas personas tienen algo les ha subido a la cabeza, les ha entrado a la cabeza, y son personas que no son conscientes y por eso andan medio desnudos. Y además tienen esa bola. Eso sí creo que es quechua. Van esos, los que sepan, a ver, pregunten para que vean si no se equivocan. ¿Cómo se le dice al bocio en idioma nativo acá, el maro quechua? Se le dice coto. Coto. Entonces, este sirviente le dice, no vayas al lugar donde la persona tiene coto y además está caro, tiene su bocio y anda sin ropa. Esto ya es, sigue, pero ¿a qué quiero llegar? A esa zona donde vivía esa gente le decían coto porque tenía el bocio y cara porque andaba desnudos. ¿Qué se llama la zona? Y ahí viene el nombre, dice la historia de La Paz que de ahí viene el nombre de Calafón. No sé, yo no soy paseño, pero esta vez averiguo ustedes. Para la próxima averiguo por qué se llama Juan. Vámonos chicos.